Como sabemos, el accionar represivo empieza antes del golpe de Estado, con la AAA, con la Alianza Anticomunista Argentina, pero con el golpe de Estado y la dictadura que se instaura inmediatamente, se convierte en un plan sistemático de represión. Un plan que consistió en el secuestro, la tortura y la desaparición de miles, de 30.000 detenidos desaparecidos que eran militantes, políticos, sociales, gremiales, sacerdotes tercermundistas, actores de la cultura, que en los años inmediatamente anteriores habían estado comprometidos con distintos proyectos populares y revolucionarios. Los secuestros se fueron dando en distintos lugares, en las propias casas de estos militantes, en casas en las que estaban refugiados, tratando de escapar del accionar represivo, en sus lugares de trabajo, en la calle, y a medida que se fueron dando estos secuestros y estas desapariciones, sus familias empezaron a buscarlos, recorriendo distintos lugares, ¿no es cierto? Desde comisarías, dependencias policiales, parroquias, iglesias, pero la respuesta era siempre la misma. Acá no están, ya van a aparecer. Una lamentable respuesta. Lamentable ¿no? respuesta. Sí. Claramente la respuesta de quienes estaban llevando adelante este accionar represivo o quienes eran cómplices del mismo. Por lo tanto, las madres y los padres, ¿no? Porque también había padres, se empezaron a encontrar y en ese encuentro se dieron cuenta que esa historia personal era la historia de tantos otros y de tantas otras familias. Fue el lugar de encuentro. Queremos a todos, no los queremos a uno, a mi hijo, yo quiero a todos los hijos de todas las mujeres. ¿Cuántos son ustedes? Miles Miles de mujeres, miles en todo el país, miles. Acá somos ¿me permite? Fue el lugar de encuentro, fue el punto de decir en algún lado nos tenemos que ver de alguna forma los que estamos padeciendo lo mismo, ¿no? Exactamente, de hecho quienes tenían, por ejemplo, la posibilidad de acercarse, se acercaban al Ministerio del Interior buscando información, pero bueno, la respuesta era esta misma. Y de alguna manera esa búsqueda que empezó siendo individual para cada familia se fue convirtiendo en una lucha colectiva, ¿no? Las madres, por ejemplo, las que estaban más cercanas a Capital, solían asistir a la Vicaría de la Marina, ¿no? Ahí las recibía Gracelli, este personaje tan oscuro de la represión, nefasto, sí. Claramente, y la respuesta también era siempre la misma. Y ahí una de esas madres, que fue Azucena Villaflor, propuso visibilizar en otro lugar ese reclamo por sus hijas e hijos desaparecidos y propuso ir a la Plaza de Mayo. Van a la Plaza de Mayo un 30 de abril de 1977, que era sábado. Y la verdad que encontraron que había poca gente circulando en comparación por ahí a otros días de semana. Entonces dicen, bueno, volvemos a la plaza el próximo jueves. Van el jueves, se encuentran y obviamente policía que estaba en Plaza de Mayo, en el marco de la dictadura del estado de sitio, les pide que circulen, que no pueden estar reunidas. Y las madres empezaron a circular. Se toman del brazo, de a dos, y empiezan a circular primero en torno a lo que es el monumento a Belgrano, que está justo enfrente de Casa de Gobierno. Y a la semana siguiente vuelven, ¿no? Ya ahí con más presencia policial, pensando que estas mujeres podían volver. Y las madres ahí vuelven a marchar en ronda, primero en torno a la plaza y después en torno a la pirámide de Plaza de Mayo, ¿no? No podemos descansar. Vamos, señores, circulando, por favor, vamos circulando. ¿Cómo llega a Luján la figura de las madres? Bueno, en Luján nada más ni nada menos que nace el pañuelo que usan las madres de Plaza de Mayo. La verdad que en este accionar de las madres de visibilizar su reclamo, empiezan a pensar otras estrategias además de marchar cada jueves en Plaza de Mayo. Y entre ellas piensan en llevar su reclamo en el marco de lo que era la peregrinación juvenil a pie a Luján. Volvamos a recordar que estábamos en dictadura, con estado de sitio, las movilizaciones no estaban permitidas, pero las peregrinaciones estaban avaladas por la jerarquía eclesiástica y bueno, obviamente se podían seguir realizando. Las madres dijeron, bueno, es una oportunidad para que en una instancia tan masiva visibilizar este reclamo por la aparición de nuestros hijos y de nuestras hijas. El tema es que muchas de ellas iban a estar acá, otras iban a estar peregrinando, otras iban a ingresar a la peregrinación desde distintas ciudades y el tema era cómo reconocerse, cómo identificarse entre tanta gente. Era una multitud, ¿no? Era una multitud, las peregrinaciones sabemos que a Luján son bastante multitudinarias.
Por lo tanto deciden pensar en algo que las identifique, que les permita reconocerse. Y pensaron en un pañuelo en sus cabezas, blanco. Pero el pañuelo era algo más que el pañuelo blanco, sino que era también el pañal de sus hijos y de sus hijas. Porque recordemos para quienes no lo saben, que en aquellos momentos los pañales eran de tela y las madres tenían la costumbre de guardarlos como recuerdo. Así que bueno, decidieron utilizar ese pañal o un pañuelo, las que no lo tenían, a modo de símbolo de identificación en ese momento para encontrarse, y hoy es el símbolo, ¿no es cierto? Si nosotros vemos fotos de aquella peregrinación que fue en el 77, en octubre del 77, vamos a ver que hay una foto de la peregrinación entrando por la calle 9 de Julio, donde se ve a las madres con sus pañuelos, con un cartel que dice que aparezcan con vidas los detenidos desaparecidos. Hay fotos en la plaza de las madres, ¿no es cierto?, frente a Basílica, con el mismo cartel y con sus pañuelos blancos. Así que, como te decía, nada más ni nada menos que en Luján nace ese símbolo. Y creo que es el gran referente, bueno, Rosa, Ana. Contanos un poco cómo empiezan ellas, quiénes fueron ellas. Bueno, Ana Aguirre y Rosa Palazzo son nuestras dos madres de Luján, referentes en la lucha por los derechos humanos en nuestra ciudad. Ellas, como el resto de las madres, tempranamente, desde el momento mismo de la desaparición de sus hijos, empezaron su búsqueda e hicieron este camino del que hablábamos antes junto con el resto de las madres. Ana Aguirre era la mamá de Raúl Aguirre, detenido desaparecido el 7 de julio del 76, él era militante de la Juventud Guevarista, y Rosita Palazzo era la mamá de Ricardo Luis Palazzo, también desaparecido en el 76, el 16 de septiembre, militante de la Juventud Peronista. Y la verdad que, bueno, ellas tempranamente inician la búsqueda de sus hijos desde el momento mismo de saber de su desaparición y se han convertido en nuestra ciudad en referentes hasta el momento en que nos dejaron, ¿no? Fallecieron hace poquitos años las dos, pero marcaron el camino muy tempranamente en Luján, ¿no es cierto? En la misma dictadura, pero ya después, con los organismos de derechos humanos actuando en democracia, podemos encontrar muchísimas fotos en los periódicos locales, incluso fotos propias que ellas han guardado en esta plazoleta, generando los actos, generando las actividades, acompañando otras luchas, así que la verdad que toda una referencia. Y sí aprendimos con la lucha de los hijos. Si definiría, creo que fueron las primeras piqueteras, las primeras que cortamos calle. Pero estas viejas salen a cortar, esas manifestaciones, pero nadie podía con nosotros. Nos echaban de la plaza y volvíamos. Es como el tema de los desaparecidos. No está concluido. Vuelve en la memoria.